Cuando llegué a la estación, me di cuenta de que no había mucha gente ahí. La mayoría de los transeúntes habían abandonado la estación y solo quedábamos unos pocos. La atmósfera era siniestra y oscura, y el sonido de la lluvia en el techo de la estación hacía eco en el ambiente. Mejor con los audífonos puestos. La niña fantasma del Metro Pantitlán. La leyenda de la niña fantasma del Metro Pantitlán es muy popular en la Ciudad de México y cuenta la historia de una niña pequeña que murió en un accidente al caer a las vías en la estación del Metro Pantitlán. Se dice que su espíritu quedó atrapado en la estación y que desde entonces ha estado persiguiendo a los viajeros que pasan por ahí, especialmente por las noches. Según la leyenda, la niña aparece como una figura pálida y sin rostro. Algunos viajeros han contado que la han visto en el andén, en los vagones del tren o en la terminal de autobuses cercana, siempre mirando fijamente a los pasajeros, con sus ojos oscuros y sin parpadear. Se dice que la niña fantasma del Metro Pantitlán no hace daño a nadie, pero su presencia puede provocar miedo y terror en aquellos que la ven. Para evitar su aparición, se recomienda no tomar la línea 1 del metro después de las 11 de la noche y no caminar solo por las calles cercanas a la estación. Hay muchas personas en la Ciudad de México que creen en ella y tratan de evitar la estación y sus alrededores en las noches. Varias personas aseguran haberla visto. ¿Tú viajas por el Metro Pantitlán? Aquí te contaré 2 historias que nos han hecho llegar seguidores del canal, y te invito a que hagas lo mismo, a que nos hagas llegar tus encuentros con lo paranormal, lo desconocido, lo terrorífico. Escuchemos ahora con atención, porque es algo que podría pasarte a ti. Soy una mujer que vive en la Ciudad de México y trabajo en una empresa que está ubicada en la zona de Polanco. Como muchos saben, salir de trabajar tarde es algo que se ha vuelto muy común en esta ciudad, y yo no soy la excepción. Una noche salí de la oficina a las 10 y me dirigí a la estación del metro más cercana para llegar a la línea 1 y hacer transbordo a la línea A que me llevaría a casa. Cuando llegué a la estación, noté que había muy poca gente, pero la verdad no le di importancia. Tomé el metro y me senté en un lugar vacío. Mientras el tren se movía, empecé a sentir una extraña presencia a mi alrededor. Era como si alguien me estuviera observando, pero al mirar alrededor no vi a nadie. Cuando llegué a la estación de transbordo en Pantitlán, bajé del tren y caminé por los largos pasillos del metro hacia la línea A. Fue entonces cuando vi a una niña parada en medio del pasillo. Era muy pálida, de cabello oscuro y largo, y llevaba un vestido blanco. Parecía tener unos 8 años de edad. Pensé que era extraño que estuviera sola a esa hora de la noche, pero seguí con mi camino. Cuando llegué a mi estación, bajé del tren y caminé hacia mi casa. Sin embargo, noté que la niña me seguía. Cada vez que volteaba, la veía unos metros detrás de mí. Me empezó a dar mucho miedo y empecé a acelerar el paso. Pero ahí continuaba, siguiéndome. Finalmente, llegué a mi casa y entré rápidamente. Encendí las luces y me sentí un poco más segura. Pero entonces empecé a escuchar ruidos extraños, pasos en el pasillo, susurros y risas. Me asomé por la ventana y vi a la niña parada en la calle, observándome fijamente. Los días siguientes fueron aún peores. La niña me seguía a todas partes y los ruidos en mi casa se volvieron cada vez más fuertes. Ni en mi trabajo podía estar tranquila. Ella me seguía a todas partes. No podía dormir por las noches y mi vida se había convertido en una pesadilla. Finalmente, le conté todo a una amiga que me recomendó que le prendiera una veladora en las afueras de la estación del metro.
Me explicó que debía pedirle que nunca más me siguiera y que respetara mi espacio. Lo hice, y a partir de ese momento nunca más volví a ver a la niña. Los ruidos en mi casa desaparecieron y mi vida volvió a la normalidad. Sin embargo, nunca olvidaré esa noche en la que la niña fantasma del Metro Pantitlán me persiguió hasta mi casa y me hizo pasar días de terror. Antes de pasar a la siguiente historia, si tú tienes experiencias como esta o cualquier otra sobre tu encuentro con lo paranormal, lo desconocido, lo terrorífico, y te gustaría que las narrara en el canal, no dudes en enviarlas al correo electrónico que aparecerá en la pantalla, así como tus sugerencias y comentarios. Ahora sí, pasemos a la segunda historia. 2. Era una noche oscura y lluviosa cuando tuve que bajar en la estación del Metro Pantitlán, como muchas otras veces. No era un lugar que me gustara mucho, pero era el camino más corto para llegar a mi casa. Normalmente salía temprano de la universidad, pero esa noche había estado estudiando para un examen muy importante y me había quedado hasta tarde. Cuando llegué a la estación, me di cuenta de que no había mucha gente ahí. La mayoría de los transeúntes habían abandonado la estación y solo quedábamos unos pocos. La atmósfera era siniestra y oscura, y el sonido de la lluvia en el techo de la estación hacía eco en el ambiente. A pesar de todo, no pensé demasiado en ello. Me dirigí hacia la salida, listo para tomar el camión que me llevaría a casa. Fue entonces cuando la vi. Una niña de aproximadamente 8 o 9 años. Estaba de pie en la entrada del camión. Su cabello negro y lacio cubría parte de su rostro, pero podía ver sus ojos oscuros y su piel blanca como la nieve. Estaba vestida con un vestido blanco y zapatos negros de charol. No parecía ser una persona real, sino más bien una figura etérea que flotaba en el aire. Con miedo, traté de ignorarla y subí al camión. Pero cuando me di vuelta para mirar hacia la entrada, la vi de nuevo. Esta vez estaba justo detrás de mí, mirándome fijamente con sus ojos oscuros. Me asusté tanto que di un salto y caí al suelo. El conductor del camión se detuvo y trató de ayudarme a levantarme. Le expliqué lo que había visto, pero él solo se encogió de hombros y dijo que no había visto a nadie. Los demás pasajeros tampoco parecían verla. El viaje en el camión fue aterrador. La niña siguió apareciendo en diferentes partes del vehículo, siempre mirándome fijamente. Todos los pasajeros parecían estar ignorándola, como si no existiera. Sin embargo, yo podía sentir su presencia, y eso me hacía sentir cada vez más asustado. Cuando llegué a mi parada, iba rezando porque ya no me siguiera esa niña. La verdad, estaba muy aterrado. Caminé a mi casa, que estaba a 2 cuadras, pero seguía viendo cómo iba detrás de mí, hasta que en mi desesperación le grité que no me siguiera, que no quería verla, que me asustaba. Algunos vecinos salieron tras escuchar mis gritos, pero cuando me vieron, solo me miraron como si estuviera loco. De hecho, algunos siguen haciendo burla de mí. Pero la niña desapareció y no la vi más. Ahora, evito en medida de lo posible andar tarde por el Metro Pantitlán. No sea que se me vuelva a aparecer la niña fantasma.